Nuestro compromiso no es cumplir expectativas, sino superarlas. Bienvenidos a la experiencia SCAT. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos y que nos estén acompañando el día de hoy en este webinar que hemos preparado con todo entusiasmo para todos ustedes. A nombre de SCAT, les agradecemos que nos acompañen y como ya lo habíamos comentado en los diversos correos, invitaciones que estuvimos emitiendo al respecto, el día de hoy vamos a hablar de CFDIs bajo la lupa del SAT, riesgos críticos en la emisión y recepción de comprobantes fiscales y las consecuencias de las facturas falsas que también ha sido motivo de webinars previos y que hoy queremos retomar por la relevancia que tienen y también porque estamos próximos a el vencimiento de la posibilidad de presentar un juicio de amparo en contra de esta nueva regulación en materia de comprobantes fiscales falsos. Eh, el día de hoy hemos preparado un material, el equipo que ven en pantalla. Nos acompaña mi socia Viviana Beranzurán, que es socia de Consultoría y Cumplimiento Fiscal en la Ciudad de México. Mi socia Julia Castillo, que está a cargo de la parte de controversia y litigio fiscal. Osvaldo Guerrero, que es asociado de la práctica de Consultoría y Cumplimiento Fiscal en Ciudad de México. Y un servidor, César Gámez, socios de Impuestos Internacionales en la oficina de Guadalajara. Y hemos estructurado diferentes aspectos para tomar en cuenta el día de hoy. Como pueden observar en pantalla, tenemos 5 puntos medulares que queremos abordar. El primero de ellos son los cambios que están previstos en la reforma fiscal 2026. Posteriormente hablaremos de los riesgos en la emisión y recepción de CFDIs. En tercero, vamos a platicar de lo que son cruces de información realizados por autoridades fiscales, un dolor de cabeza que tenemos día con día con las autoridades. El número 4 va a ser procedimiento del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Esta nueva facultad de revisión de una presunción de emisión de comprobantes fiscales falsos. Y finalmente vamos a cerrar el webinar con infracciones y sanciones de todo lo que estemos platicando el día de hoy con ustedes. Vamos a iniciar y tengo el gusto de arrancar este webinar en nombre de mis socios y de nuestro asociado Osvaldo. Voy a compartirles solamente un pequeño recap de lo que fue la reforma fiscal 2026 y cuáles son estas modificaciones vinculadas con los FDIs. El primero de ellos es la necesidad de que aquellas compañías que se dediquen a la distribución y venta de hidrocarburos o petrolíferos tienen que manifestar en el CFDI lo que es el permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía. En materia de cancelación de CFDIs, algo que ya tiene bastantes años, simplemente se está modificando ahora en código este plazo para efectos de tener a más tardar el último día para presentar la declaración anual, el poder cancelar los CFDIs del ejercicio anterior. Esto ya venía en una facilidad de resolución miscelánea, ahora lo tenemos en el texto del código y simplemente es reiterar que tenemos esta facilidad para poder cancelar CFDIs de ejercicios anteriores, bueno, del ejercicio anterior, básicamente. Ya lo comentaba, tenemos este nuevo supuesto de los CFDIs falsos, que pues básicamente lo que se estableció en código es la necesidad de que los FDIs amparen operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales, cosa que parecería ser un poco extraña, puesto que deberíamos de partir de que cualquier emisión de CFDIs tiene que estar soportado por una operación existente verdadera o actos jurídicos reales. Sin embargo, ahora lo están manifestando en el código y como lo vamos a abordar más adelante, esto pues ya deriva de algunos precedentes judiciales y que también ha sido una cuestión pues bastante controvertida, ¿no? Entonces, tenemos todo un bloque dedicado exclusivamente a lo que son CFDIs por operaciones que se consideren falsas, inexistentes o que no son reales. También se incorporó como parte de este supuesto de los CFDIs o comprobantes fiscales falsos, lo que son una nueva facultad de comprobación que le llamamos como un proceso express, ¿no? de fiscalización que vamos a abordar más adelante en materia de los CFDIs falsos. En relación con lo que es cancelación y restricción de CFDIs, del sello digital para la emisión de CFDIs, se incorporan básicamente como supuesto para estos efectos lo que es la emisión de estos comprobantes fiscales falsos y en dado caso de que no se corrija la situación fiscal vinculada por la recepción de estos CFDIs falsos, pues también la restricción temporal del dicho sello digital. Finalmente, vinculado con CFDIs, tenemos que se adecuaron
algunas claves de percepciones y deducciones en materia de CFDIs de nómina, principalmente para lo que corresponde a días de descanso y prestaciones de previsión social. Esto, en resumen, son los cambios vinculados con el tema del día de hoy y que de alguna manera vamos a estar desglosando durante toda la charla con ustedes, simplemente para que tengan un contexto de dicha reforma. De aquí le cedería la palabra a Viviana para que nos platique de los riesgos en la emisión y recepción de CFDIs. Adelante, Viviana. Muchas gracias, César. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues sí, en esta sección lo que queremos abordar es aquellos riesgos, es aquellas prácticas que hemos visto, ¿no? Que tienen los contribuyentes o acciones que realizan en materia de emisiones y recepciones de CFDI que los pueden poner bajo la lupa del SAT, ¿no? Pueden ponerlos y ser más susceptibles para tener a lo mejor alguna revisión, alguna invitación por parte de las autoridades fiscales, ¿no? Y no solo eso, tal vez por el giro al que se dedican, tal vez por la forma en que emiten los CFDIs, si reciben anticipos, también podríamos estar nosotros ante cierto riesgo, ¿no? Y en cuanto a este primer rubro que les quiero platicar, en cuanto a la entrega de los FDIs, incluso en reglas de carácter general nos dice la regla 27133 que ya no debo yo, bueno, y ya tiene unos años, ¿no? Este criterio emitido por la autoridad donde yo no tengo que hacer que el receptor de un CFDI lo emita, ¿no? O haga las gestiones para esa emisión, sino le tengo que yo como emisor de CFDIs proporcionarle el XML o cuando lo solicita también la representación impresa, que es este PDF, se lo tengo que enviar al correo electrónico que nos proporcione o algún dispositivo portátil de almacenamiento de datos. O sea, son estas opciones a las que yo tengo que utilizar para poder hacer esta entrega del CFDI, ¿no? O tener incluso poner una página, ¿no? Web, ¿no? Para que en internet, ¿no? Para que el receptor del CFDI lo descargue, ¿no? Entonces, está muy limitado la forma en que yo lo tengo que entregar el CFDI porque en caso contrario me pueden imponer multas, ¿no? Que pueden ir desde 22,000 pesos hasta 127,000, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traemos a la mesa? Porque recuerden que en términos fiscales, en términos de las disposiciones y reglamentos, si yo emito comprobantes fiscales que no están de acuerdo a las reglas o los lineamientos establecidos en el 29 y sobre todo en los requisitos del 29A del Código Fiscal de la Federación, o bien la información que yo plasmo dentro de ellos es distinta a lo que establecen las disposiciones fiscales, incluyendo las reglas de carácter general, el anexo 20 que establece todos aquellos lineamientos, ¿no? Estándares para la emisión de los FDIs, pues me puede provocar la no deducibilidad, como ya comentamos, en materia de ISR, el no acreditamiento para fines de IVA o inclusive multas, ¿no? Como ya he comentado, ¿no? Otro aspecto que también es importante recalcar es la fecha y momento en que yo debo emitir un comprobante fiscal, ¿no? Sabemos que cuando yo realice actos o actividades, esto en materia de IVA, o bien reciba ingresos, tengo yo la obligación de emitir un CFDI dentro de las 24 horas posteriores. Y esto también resulta aplicable cuando yo tengo la obligación como un retenedor. Entonces, para estos efectos debemos de considerar este plazo de emisión, así como también en materia de ISR, recuerden que yo debo de emitir el comprobante fiscal a más tardar al 31 de diciembre del año y si yo lo voy a recibir para una deducción, debo de tener este requisito, ¿no? Entonces, salvo que tengamos facilidades, por ejemplo, en el caso de CFDI de nóminas, que me pueden dar una extensión de 3 días o hasta 11 días, dependiendo de la plantilla de personal que yo tengo, ¿no? Entonces, si no ocurre esto, pues evidentemente me puedo ser acreedor a multas, puedo no deducir gastos, e inclusive déjenme comentarles, ya no debe de ser, es una práctica mal vista el solicitar o exigir la constancia de situación fiscal o bien la cédula de identificación fiscal a los contribuyentes para que yo le pueda emitir un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, son temas y tips que debemos de estar considerando, ¿no? Ahora bien, esto va de la mano, este tema que yo les quiero platicar ahorita es las claves a incluir dentro de un CFDI. Y va de la mano porque el clave de tipo de CFDI este año 2026 hay una reforma dentro del Código Fiscal de la Federación en el 17H bis, donde si yo no pongo exactamente el tipo de comprobante que es, de manera específica, si yo no señalo que es un comprobante de ingresos,
puedo ser acreedor a una suspensión en la utilización de mis sellos digitales para poder facturar y emitir facturas electrónicas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Recuerden que los tipos de compromiso son los que ven en su pantalla: ingreso, egreso, traslado, nómina y pago. Nos llamó la atención esta modificación, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues si yo emito facturas, son mis ingresos, le debo de tener poner forzosamente en el campo de tipo de comprobante ingresos, si no, no podría seguir para emitir mi factura, ¿no? Seguir este proceso. Entonces, creemos que puede ser porque hay contribuyentes que confunden o mezclan, ¿no? El uso de uno de ingresos y uno de traslado, ¿no? Donde uno de traslado, pues evidentemente no me provoca una acumulación de ingresos, ¿no? Otro tema importante es también la clave de productos o servicios, de los ingresos que yo voy a obtener. Seamos precisos en lo que voy a yo a incorporar dentro de un CFDI sobre los bienes que vendo, sobre los servicios o la actividad que estoy desarrollando, porque los riesgos que me puede provocar todo esto, uno, como ya les comenté, si yo no pongo el tipo de CFDI correctamente, puede, señalando la clave de ingresos cuando proceda, puedo yo tener la suspensión de sellos digitales. En el caso de clave producto, si yo tengo discrepancias o distorsiones o no soy preciso en lo que yo estoy haciendo, pues a lo mejor me pueden determinar ingresos acumulables de más, ¿no? Si no es adecuadamente la emisión de un CFDI. Puedo tener actividades de IVA, ¿no? A lo mejor que son tasa cero, y si yo no lo pongo de forma precisa, la autoridad puede identificar que aplica una tasa 16, una tasa general, y lo mismo ocurre con IEPS, ¿no? Puede ser inclusive que si yo no distingo precisamente mi actividad, puedo estar generando supuestos, ¿no? de actividades que están regulados por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. ¿A qué me refiero? Es muy distinto decir que yo realizo actividades de arrendamiento a que a lo mejor presto servicios de hospedaje, ¿no? Entonces, si yo no hago esa plena distinción, puedo tener este tipo de riesgos. Y como ya comenté, ¿no? También la suspensión en los sellos digitales. En materia de controles volumétricos, si yo recibo un CFDI o bien emito un CFDI que con actividades que estén relacionadas con la comercialización, distribución, almacenaje de petrolíferos e hidrocarburos, también voy a tener obligaciones en materia de controles volumétricos. Entonces es muy importante ver lo que yo emito, pero también lo que yo recibo, ¿no? Para evitar este tipo de acciones, ¿no? Y por último, si yo no emito los FDIs con una clave adecuada de productos y servicios, la autoridad fiscal tiene la facultad de cambiar la actividad económica con la cual yo estoy registrado, ¿no? Entonces, todo esto, estas a lo mejor podrían ser cosas sencillas y pensar que es algo no relevante, tienen este tipo de implicaciones. Ahora bien, cambiando de página, ¿qué pasa con los FDIs de egresos? Recuerden que es un documento fiscal que ampara deducciones, ¿no? O sea, es un documento que yo emito y que me permite reducir mi base fiscal, y entonces está muy observada. Recuerden que los FDI de egresos solo son únicamente para emitir y soportar devoluciones, descuentos o bonificaciones. Sin embargo, también a partir del 2022, recuerden que debemos de tener toda la evidencia documental y todo el soporte y la razón de negocios por lo cual yo estoy emitiendo una nota de crédito, un descuento, porque la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, está rechazando el uso de notas de crédito. Y si yo, para, por ejemplo, cancelar facturas o en mi operación del día a día, utilizo notas de crédito, valga la expresión, de forma indiscriminada, yo estoy alertando a la autoridad fiscal, ¿no? En los lineamientos y todos los parámetros que tiene la autoridad fiscal, alerto, ¿no? Y puedo tener a lo mejor invitaciones, inclusive auditorías fiscales. Y si yo ya tengo las notas de crédito, ¿no? Que soportan estas deducciones que les comento, devoluciones, descuentos o bonificaciones, debe de haber un soporte y una evidencia, si no, me los van a rechazar, y lo que va a provocar es pues, mayor acumulación de ingresos, e inclusive me pueden llegar a poner multas, ¿no? Puede ser acreedor a multas, ¿no? Otro tema que también lo queremos poner sobre la mesa, el código fiscal, el código postal, perdónenme, que incorporamos dentro de un CFDI, es muy relevante por todas las implicaciones que pueden llegar a tener. Saben que es un requisito indispensable, ¿no? Si no, el CFDI no es válido o no voy a poder reducir ni acreditar para fines de ISR, de INI de IVA, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que poner es el código postal que corresponde al lugar de expedición. Lo que nos dicen las guías del CFDI es que no tiene que ser siempre el domicilio fiscal. Debo de utilizar
el código postal de donde yo estoy expidiendo, de donde yo tengo la actividad. Entonces, puede ser el de la matriz, que es el domicilio fiscal, puede ser el código postal donde están las sucursales o los establecimientos que tengo yo aperturados ante el SAT. Entonces, eso es muy importante. Y también en el tema de nóminas, recuerden que se aplica y se incluye también el CFDI de los empleados. ¿Qué repercusiones hay? Que muchas veces no estamos pagando adecuadamente el impuesto sobre nóminas y el de poner en el CFDI el código postal de los empleados en una sede distinta a la cual yo estoy pagando el impuesto sobre nóminas, está alertando a las autoridades locales e inician revisiones. Si yo también no estoy incluyendo adecuadamente el código postal, otro riesgo que puedo llegar a tener es no ser no tener la posibilidad de aplicar los estímulos, por ejemplo, el de la región fronteriza, ¿no? Entonces, esas son las repercusiones que se presentan en cuanto a formas, a conceptos que yo incluyo dentro de un CFDI o también la forma en que lo entrego y lo pongo a disposición de los receptores, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Y continuando con estos temas que nos están compartiendo de pues, recomendaciones, riesgos en materia de CFDIs, Osvaldo, ¿qué nos puedes comentar respecto de lo que es el subsidio al empleo? Sí, gracias, César. Y bueno, gracias a todos nuestros participantes. Bueno, en materia de privada el subsidio para el empleo, digo, ahí recordando que recientemente pues cambió la forma en que se otorga este beneficio a los trabajadores. Y bueno, con ello también no hubo una adaptación como tal a las guías de llenado, a los campos de nómina, pero bueno, sí hay que adaptar por ahí el llenado de estos campos con las nuevas disposiciones que están vigentes para el subsidio para el empleo, ¿no? Digo, hay nada más recordando como parte de la reforma es que ya si hay un diferencial entre el impuesto sobre, el impuesto sobre la renta que yo debo de retener y el subsidio que corresponde al trabajador y fuera mayor este último, ya no se entregará ese diferencial en efectivo. Sin embargo, todavía el complemento de nómina contiene este campo y es un dato que se tiene que llenar obligatoriamente, entonces aquí nada más recordar, se tiene que manifestar cero, ¿no? No importa que haya un diferencial entre el impuesto sobre la renta y el subsidio para el empleo, y de igual forma en el campo del subsidio causado, pues se debe manifestar el que le correspondió al trabajador y no pues hay algún tipo de disminución o neteo con el impuesto sobre la renta. Digo, aquí también una de las consecuencias, pues en general sería la no deducibilidad de pago de todos los pagos por salarios, porque nada más recordando los requisitos de deducibilidad de los pagos por nómina, es que se cumplan con las disposiciones que regulen el subsidio para el empleo. Entonces, digo, es un aspecto que hay que cuidar en materia de llenado del CFDI de tipo nómina. También en relación, bueno, este es otro campo que se incluyó en el anexo 20, que es la relación de CFDIs. Digo, a grandes rasgos, este es un campo en el que se señala que el CFDI o el comprobante que yo estoy emitiendo guarda relación con algún otro comprobante. Digo, puede ser del mismo tipo, ya sea ingreso, o puede ser egreso, o incluso de pagos. Entonces, yo tengo que relacionar con una clave señalando cuál es la relación que tiene este CFDI con ese otro que previamente ya existía, que puede ser pues la aplicación de un anticipo, la aplicación de un descuento, de una bonificación, etcétera, ¿no? Hay un catálogo específico para estas relaciones y adicionalmente tengo que señalar el folio de 32 caracteres de este comprobante. Y bueno, aquí digo, tiene una serie de riesgos asociados, como es que puede haber duplicidad en la acumulación de ingresos, o bien que yo no esté señalando correctamente que se trata de cancelaciones, refacturaciones o algún tipo de anticipo. Otro riesgo sería la no deducibilidad del gasto por esta sustitución de CFDIs y bueno, ya las que ya están como que conectadas en general a toda la emisión de comprobantes, ¿no? La imposición de multas o la discrepancia con la presentación de declaraciones. Continuando en el caso de anticipos también, bueno, este es un punto que también hay que cuidar porque en la práctica sí hemos notado que no se observa del todo esta emisión de comprobantes, ¿no? Aquí digo nada más para ponerlo como antecedente desde que se publicó el anexo 20 y su guía de llenados específico que para efectos fiscales
se considera anticipo únicamente cuando yo no tengo definido el precio o la cosa que voy a vender. Si ya tengo definido alguno de estos dos conceptos, esto ya no se considera un anticipo y yo ya estoy obligado a emitir el comprobante por la operación que yo estoy realizando, ¿no? Ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios o algo por el estilo. Entonces, digamos que con que exista la definición del bien y del precio, yo ya perfeccioné, al menos para efectos fiscales, una venta o la prestación de un servicio y yo me veo obligado a emitir el CFDI completo de la operación. Si fuera el caso de que yo no tenga definido ya sea el bien o el precio y recibo una cantidad para, digamos, que se aplique como pago de esto que yo voy de esta actividad u operación que yo voy a celebrar, entonces ahí sí se considera un anticipo y existe un procedimiento específico para su emisión. Y es que, en primer lugar, cuando yo reciba este pago, voy a emitir un CFDI por ese anticipo, por el monto de este anticipo, que es un CFDI de tipo ingreso. Posteriormente, y si recibo más pagos, pues igual voy a seguir emitiendo este tipo de comprobantes. Pero una vez que yo ya tenga definido el precio y la cosa, entonces voy a emitir el CFDI por el total de esta operación y este lo voy a relacionar con todos los folios de los anticipos que yo previamente ya emití. Y al mismo tiempo que yo emito este CFDI de tipo ingreso por la totalidad de la operación, voy a emitir un CFDI de tipo egreso por el monto de los anticipos que ya recibí y lo voy a relacionar con el CFDI de ingreso por el total de la operación, ¿no? Digo, de esta forma y con estas relaciones es que nosotros vamos señalando que ya se acumularon ingresos y cuál es el remanente de la operación. Y bueno, si aún no hubiera algún remanente de pago, por este ya se va a emitir un comprobante de tipo pago, ¿no? Que vamos a comentar más adelante. Y digo, ahí también nada más, en lugar de emitir el CFDI de tipo egreso, también existe una opción alternativa de que se plasme como descuento dentro del CFDI de ingresos por el total de la operación. Digo, es una opción ahí viable, tal vez ahí sería un poquito cuestionable su utilización, porque al momento de presentar pagos provisionales, estos descuentos generalmente no te los considera como una disminución al ingreso, ¿no? Sino que tú tendrías que conciliarlo de forma adicional. Y bueno, ¿qué riesgos tiene implícitos el no cumplir con estas obligaciones de emisión de anticipos? Uno sería nuevamente la duplicidad de ingresos, tanto por el anticipo como cuando emite el CFDI por el total de la operación, o bien que me desconozcan la aplicación o disminución del CFDI de egresos. Y bueno, las multas inherentes a la omisión en la expedición de comprobantes o a emitirlos de manera incorrecta y nuevamente la discrepancia con mis declaraciones. En operaciones con público en general, bueno, contamos con una opción que está contenida en resolución miscelánea fiscal, que es para que en lugar de que yo emita un CFDI a público en general por cada operación que yo realice con este tipo de personas, yo puedo emitir comprobantes que concentren todas las operaciones que yo realizo con público en general, ya sea de manera mensual, semanal, diaria o para el caso de algunos contribuyentes de forma bimestral. Entonces, bueno, yo puedo emitir estos comprobantes concentrados y nada más se tienen que cumplir con un par de requisitos. Que por cada operación individual yo emito un comprobante simplificado y que estos comprobantes simplificados se adhieran al comprobante al comprobante global que yo voy a emitir. De nada más cabe señalar que estos comprobantes simplificados tienen que estar foliados y adicionalmente en este CFDI global voy a incorporar un nodo específico que se llama información global y aquí es donde se señala cuál es el periodo y el ejercicio por el que yo estoy aplicando esta opción. Aquí, digo, como tal, las consecuencias serían las mismas, las inherentes a la imposición de multas y también que yo más adelante ya no pueda utilizar esta opción de emitir CFDIs globales por estas operaciones. Y bueno, ahora del complemento de pago, como lo comentábamos, cuando yo celebro una operación y ya tengo bien definido todo el precio y el bien que voy a enajenar o el servicio que voy a prestar, yo ahí estoy obligado a emitir un comprobante fiscal. Si yo en ese momento o un poco antes no recibí el pago por esa operación, entonces yo ese CFDI lo tengo que emitir con una clave que es PPD, que es pago pendiente o diferido, ¿no? Posterior o definido. Y cuando yo reciba los pagos, entonces ahora sí tengo que emitir
un comprobante fiscal al que le voy a incluir un complemento que se llama complemento de pago. Y en este pues ya voy a señalar todo lo relacionado con el pago que estoy recibiendo. Bueno, para emitir este CFDI, digo, ya lo comentaba Viviana, tenemos 24 horas para emitir el comprobante, o también existe una opción de emitirlo dentro de los 5 días naturales siguientes a que cierre el mes. Y bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? Digo, este está un poquito más vinculado con todas las invitaciones o vigilancias que está realizando actualmente la autoridad fiscal, porque lo vincula directamente con el impuesto a valor agregado que yo estoy declarando, tanto el trasladado como el acreditable. Entonces, bueno, este es un punto que entendemos la complejidad que conlleva llevar todo este control, pero sí es uno de los principales las principales armas que actualmente tiene el SAT para realizar vigilancias e incluso para realizar recaudación por las posibles diferencias que hay entre la emisión de comprobantes y las fechas en las que se enteraron las declaraciones o los pagos en las declaraciones correspondientes. Aquí en esta parte, Osvaldo, digo, aprovechando lo que nos estás señalando de los riesgos, creo que ya lo puntualizaste, ¿no? Es muy importante que tengamos una cultura mucho más vinculada a la necesidad de contar con el complemento de pago. Y digo, lo decías, por el tema del IVA, que hoy en día estas cartas de invitación de compulsas en cuanto a lo declarado, los CFDIs emitidos, la verdad es que la autoridad cada vez está evolucionando más. Y si no tenemos un buen control y la cultura de estar solicitando los complementos de pago, el día de mañana vamos a tener un dolor de cabeza tremendo para poder resolver estas cartas de invitación. Y también luego el error que se comete, no falta que nos dice algún cliente, oye, es que mi proveedor se equivocó, una operación PPD, pero le puso PUE, pues ahora búscalo, oye, pero la carta de invitación es de hace 3 años, o sea, son operaciones de hace 3 años, ahora buscar un proveedor con el cual ya no tengo relación va a ser muy complicado, pues ya te ponen en un entredicho, porque el proveedor se equivocó, puso PUE en un mes que no era el correspondiente a cuando realmente se dio el flujo efectivo, y entonces tienes una disparidad en las declaraciones de IVA. Y regresar con esos proveedores que ya no lo son actualmente es un dolor de cabeza. Entonces, de lo que tú nos señalas es muy, muy relevante que cambiemos esta mentalidad de que el complemento de pago como que no le hacemos tanto caso porque sentimos que es algo adicional y no lo que te soporta la operación. Lo tienes en los riesgos. Si no tenemos el complemento de pago junto con el CFDI de origen, no podemos deducir. Los dos se complementan y son indispensables para la deducción, no nada más el problema de IVA. Viviana, ¿quieres comentar algo? Sí, y muy importante lo que indica César y también Osvaldo, porque también hay otras repercusiones. Si yo no distingo precisamente entre mis FDI, ¿no? Lo que dices el PPD, pues, y demás, yo no le doy la información exacta a la autoridad fiscal e incluso no le estoy indicando si la contraprestación la voy a cobrar en parcialidades o no. ¿Por qué pongo este comentario sobre la mesa? Porque de esto deriva la posibilidad de aplicar beneficios en las reglas de carácter general, ¿no? O para anticipos o para pagos en parcialidades. Entonces, si yo no lo hago de una forma adecuada, como ya nos platicó Osvaldo, la distinción entre qué es un anticipo, cómo lo tengo que timbrar y cómo se procede documentalmente ante este tipo de operaciones, versus una operación realizada donde la cobro en parcialidades. Además de todas las implicaciones que ya dijeron, ¿no? En ISR, en IVA, pero también para el ejercicio de algunas facilidades, ¿no? Que vienen en las reglas de carácter general, me exigen esto y si no, me quedo fuera, ¿no? Si yo tengo un mal manejo en este control de CFDIs. Totalmente de acuerdo contigo, Viana. Y continuando, digo, salvo que Osvaldo nos quiera compartir algo más, pero si no te cederíamos la palabra, Viviana, para que nos continúes platicando de estos temas relevantes. Sí, sigo aquí con el micrófono. Yo les diría que todos estos temas que hemos platicado, como les decíamos, puede ser por prácticas que tienen los contribuyentes particulares a su actividad, pero también otro punto que es muy relevante comentar, como yo ya les hacía referencia, las notas de crédito, el uso indiscriminado, muchas contribuyentes lo hacen, los utilizan incluso para cancelar CFDIs, que ya ha dicho el SAT, eso no tiene que hacerse, ¿no? Y tocando el tema de cancelación de comprobantes fiscales digitales, ya nos apuntó claramente César que se incorpora ahora en el Código Fiscal este vencimiento, ¿no?
para poder cancelar hasta el 31 de marzo, es decir, hasta la fecha en que yo tengo que presentar mi declaración anual. Y sobre este tema, recuerden, si yo no cancelo un CFDI en tiempo o lo cancelo y no era procedente, puedo tener multas de hasta un 5 o un 10% del valor del CFDI, ¿no? Entonces, es muy relevante también lo que indicaba César en cuanto a la reforma fiscal. Si bien ya venía regulado el plazo para cancelar los CFDIs en reglas de carácter general, los tribunales se manifestaron al respecto, hubo diversas resoluciones. Creo que ese es un buen momento también, Julia, no sé qué opines, el que se incorpore y se cambie este plazo dentro del Código Fiscal de la Federación, creo que es algo relevante también, ¿no? Sí, completamente, Viviana, y buenos días a todos. Como ustedes verán de lo que llevamos hasta este momento, el tema de cancelación, particularmente de CFDIs, va a seguir dando mucho con la autoridad, muchos cuestionamientos y muchas controversias, porque justamente sigue poniendo mucho énfasis. Y solo ustedes recuerden que desde el 2022 ya traemos esta fuerte discusión de la constitucionalidad de los términos en los que la autoridad está planteando el límite temporal para la cancelación de CFDIs y esa controversia a la fecha subsiste y ahora con esta reforma para 2025 continuará subsistiendo. Y de manera general, pues desde el punto de vista de medios de defensa de lo que llevamos hasta aquí, pues como ustedes verán, el tema de los requisitos y el cumplimiento no es un tema menor. La autoridad lo va a seguir utilizando y en tribunales, auditorías, controversias en lo general, se siguen, digamos, de manera constante estas polémicas de decir cuáles requisitos, hasta dónde se va a rechazar la deducción del acreditamiento, hasta dónde realmente cometió una infracción, porque como bien lo comentaba Viviana, para la autoridad todo va a ser no deducible, no acreditable si no estamos cumpliendo plenamente. Adelante, Viviana. Gracias, Julia. Y continuando con tipos de CFDIs que pueden causar dolores de cabeza y ponernos en la lupa, ¿no? Como se llama nuestro webinar. En el caso de retenciones, ¿no? Si yo estoy obligado a hacer retenciones, la regla general es, si ya está dentro del comprobante fiscal la retención, ¿no? Que me emitan, ¿no? A mí como retenedor, no tengo que emitir ninguna constancia de retención. Sin embargo, si el comprobante fiscal no contiene esta constancia de esta retención incorporada dentro del mismo cuerpo del comprobante fiscal, vaya, yo estoy obligado a emitir esta constancia y tengo igual ese mismo plazo, 24 horas a que se realice la operación. Sin embargo, existe una facilidad de que todas estas retenciones, ¿no? Las constancias y demás, se hagan a nivel anual y esto mismo aplica para pagos al extranjero, que en un momento lo vamos a platicar, ¿no? Y yo sí quiero poner aquí también énfasis en algo. Si yo no emito esta constancia en el mes de enero, puedo poner en riesgo deducciones. Pero otro tema que es muy importante, si yo no pago las retenciones en tiempo, muchas veces decimos, no importa, págalas, paga actualizaciones y recargos y no pasa nada. Ojo, es un requisito y también de lo que dice el artículo 54 del reglamento de la ley del ISR, que si yo no pagué las retenciones en tiempo, lo tengo que hacer a más tardar en la fecha de la declaración anual. Entonces, estamos en tiempo ahorita en estas actividades previas a la declaración anual a corregirnos y revisar. Tenemos retenciones por pagar, hagámoslo al 31, hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces, obviamente pagando las actualizaciones y recargos correspondientes, ¿no? Y vigilar la presentación, emisión de estos FDIs de retenciones. Y de la misma manera, si yo realizo pagos al extranjero, debo de emitir también CFDIs que amparen estos pagos que yo realizo cuando el extranjero tiene fuente de riqueza en México. Ojo, esto es en adición al CFDI que él me tiene que emitir a mí y que ese CFDI debe de cumplir con ciertos requisitos particulares, no lo mismo que tiene, perdón, este comprobante fiscal, porque él no me emite un CFDI. Este comprobante fiscal son requisitos a lo mejor mínimos, pero no son los mismos que un CFDI como cualquier contribuyente que es residente en México, ¿no? Entonces, si yo no hago esto, no emito dentro de las 24 horas, o bien aplicando esta facilidad dentro del mes de enero, puedo tener también riesgo en la deducción, que me impongan multas por no emitir los FDIs que correspondan, y más allá también que la autoridad con esta facultad que tiene detecte discrepancias y también pretendan iniciar alguna facultad, ¿no? De comprobación, ¿no? Al respecto, ¿no? Y CFDIs de nóminas, ya lo hemos estado platicando, ¿no? Sabemos que como patrones estamos obligados, debemos incorporar el complemento y también la misma regla de emisión dentro de 24 horas, pero ahorita lo que queremos otra vez levantar la mano y comentarles, tenemos la facilidad de que
Si emitimos un CFDI equivocado, ¿no? Con errores o incompleto, tenemos nosotros ahorita hasta el 28 de febrero una ventana para poder corregir esos CFDIs. Cancelamos y los reexpedimos con la información que sea la correcta. Ojo, no es para expedir un CFDI de nóminas que no emití, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante y esta ventana de tiempo ahorita es muy importante tomarla, ¿no? Y no sé, Osvaldo, carta aporte, que si seguimos, digo, hay muchos temas, seleccionamos solo una parte, ¿no? De lo que creemos que puede ser relevante para ustedes, pero hasta acá carta aporte, ¿no, Osvaldo? Sí, claro, gracias Viviana. Bueno, aquí hablando del complemento carta aporte, digo, nada más recordando, es un complemento que surgió desde el año 2021 y como que haya tenido varios periodos tanto de prueba como de una imposición de multas y todo esto, ¿no? Pero a partir de 2024 ya es una obligación que debemos de estar cumpliendo en tiempo y forma por digamos que con la emisión y en su caso con el recabar los de las personas que nos presten servicios, ¿no? ¿Qué es el complemento carta aporte? A grandes rasgos, pues ampara todo el transporte o traslado de mercancías dentro de territorio nacional y bueno, en él se incorporan diversos datos tanto de las mercancías como del origen, destino y pues de todo lo involucrado en este traslado de mercancías, ¿no? Que principalmente va enfocado pues en el combate al contrabando. Eh, bueno, eh, este CFDI lo pueden emitir tanto el propietario de mercancías o como algún otro intermediario que nos ayude para realizar este transporte, ¿no? Cuando se trate de un propietario, pues él va a emitir un CFDI de tipo traslado y le incluirá el complemento carta aporte. Y en el caso de que este propietario contrate a un tercero para realizar el traslado o el transporte, estos le tendrán que emitir un CFDI de tipo ingreso y también le tendrá que incluir el complemento carta aporte. Esto cambió hace un par de años porque anteriormente también los intermediarios podían emitir el de traslado. Entonces, bueno, es algo que también hay que ajustar, ¿no? Y verificar que sí se haya hecho esa transición del CFDI de traslado al CFDI de tipo ingreso. Ahí hay algunas facilidades y creo que este es el punto medular de lo que queríamos comentar con todos ustedes, y es que hay unas facilidades para que si yo no transito por algún tramo carretero que sea de jurisdicción federal o el tránsito o el recorrido que se realiza es menor a 30 kilómetros y se realiza en un vehículo ligero, aunque sea de carga, se puede emitir el CFDI de traslado o de ingreso, pero no incluir el complemento carta aporte. Y aquí nada más enfatizar en ello, ¿no? Sí se tiene que emitir el comprobante para llevar a cabo el traslado, pero no se podrá no incluir el complemento carta aporte. Pero el otro comprobante siempre tiene que ser emitido. Eh, y bueno, hay algunos productos que son específicos como medicamentos, algunos precursores químicos, fertilizantes, etcétera, que como tal están regulados por COFEPRIS. Entonces, los catálogos de campos que se tienen que incluir en el complemento carta aporte, si bien especifican que este es un elemento opcional, digamos que es opcional siempre y cuando no lleves a cabo estas actividades o el traslado de estos bienes, pero en el momento en el que tú realizas ese traslado, pues sí tienes que incluir o para ti se vuelve obligatorio el incluir estos campos dentro del complemento carta aporte. Entonces, ese sí es un punto que hay que vigilar para este tipo de productos. Y ahí también nada más recordando que no solo son autoridades fiscales las que pueden realizar las verificaciones de mercancía que se trasladen en territorio nacional, sino también hay autoridades sanitarias. Entonces, si yo no incluyo estos campos, pues por ahí puedo tener algún tipo de problema en caso de alguna inspección por este tipo de autoridades o bien pues por las autoridades fiscales. Y bueno, ¿cuáles son otros riesgos que lleva implícito el no cumplir con el complemento carta aporte? Bueno, además de las sanciones, es que yo no podría hacer deducible el gasto y acreditable el IVA por el servicio que a mí me preste un transportista, eh, que me puedan embargar la mercancía o en caso de algún tipo de inspección o llegar hasta el punto de que esto se configure como un delito de contrabando, ¿no? Por no tener contada la documentación que ampare, uno, la legal tenencia de estas mercancías si son de importación, o dos, que yo las estoy transportando ilegalmente dentro del país.
En materia de hidrocarburos o petrolíferos, digo, estos requisitos van muy enfocados a las personas que llevan a cabo la distribución o venta de estos productos, pero yo como receptor de los mismos, pues sí tengo que verificar que actualmente pues cuenten con el número de permiso que otorgó la Comisión Nacional de Energía a esta persona para que lleve a cabo la actividad. Y bueno, en caso de que haya algún tipo de transporte o traslado que sea diferente a ductos, también se tendrá que contar con el complemento carta aporte para que procedan las deducciones de las adquisiciones de estos productos, ¿no? Y bueno, ya en el caso de que yo me dedique a estas actividades, pues es un requisito de los comprobantes que yo debo emitir y podrá ser acreedor a multas por no cumplir con ellos. Bueno, ya dejando de lado un poco los requisitos y pasando a las personas que me emiten los FDIs a mí como receptor de los mismos, bueno, por ahí recordemos que hay ya un listado publicado que es del artículo, el famoso artículo 69 y que, bueno, a grandes rasgos, cuando un contribuyente se ha publicado ahí y yo recibo un CFDI de esta persona, pues yo no puedo darle efectos fiscales a menos que presente una aclaración y demuestre que efectivamente el bien o servicio que yo recibí de este tercero se recibió efectivamente, ¿no? En caso contrario, pues yo no podría realizar el acreditamiento o la deducción ni darle efectos fiscales en general a este tipo de comprobantes. Y bueno, con la reforma para 2026 que se incorpora el artículo 49 bis para comprobantes falsos, también se establece que si yo recibí comprobantes fiscales de una persona que se encuentre listada en estos nuevos padrones, pues yo tampoco puedo dar efectos fiscales y aquí como tal no me contempla una opción para que yo aclare que recibí o que esas operaciones son reales y no falsas. Entonces, pues yo prácticamente tengo que llevar a cabo la corrección de mi situación fiscal, la presentación de declaraciones complementarias y en su caso el pago de estas contribuciones. Sí, perdón, Osvaldo, Aquí, ahí nada sí, más para adelante. interrumpirte un poquito, de lo que acabas de señalar, creo que va a ser muy relevante que cuando Julia nos comente respecto de este 49 bis, aborde lo que acabas de señalar, porque evidentemente es una deficiencia en el derecho de audiencia, ¿no? Y creo que son elementos importantes para lo que ya comentaba al inicio de la charla, la posibilidad de un amparo, ¿no? Pero igual, ahorita que lleguemos con Julia, creo que nos puede complementar un poquito más. Sí, de acuerdo, César. Y bueno, aquí nada más un comentario adicional. Esto es para los listados publicados en 69, perdón, y los próximos que se publiquen en 49 bis. Hay por ahí otros listados que son los a los que se refiere el artículo 69, que son bueno, lo llamaron contribuyentes incumplidos, y nada más hay que hacer esa aclaración que pues las operaciones que yo llevo a cabo con estas personas no tienen como que esta salvedad de que yo no pueda dar efecto fiscal a esas operaciones, ¿no? Porque digo, yo considero que están mal nombradas estas listas porque no es que sean incumplidos. Hay contribuyentes que están incluidos simplemente porque solicitaron la reducción o condonación de una multa y ya se encuentran incluidos en estos listados, ¿no? Pero ello no conlleva a que mis operaciones con estas personas no puedan tener efectos fiscales. Y bueno, también una consecuencia de toda esta emisión de comprobantes fiscales es que como que el SAT ha evolucionado mucho en esta precarga de información para la presentación de declaraciones. Desde que nosotros ingresamos a este portal de declaraciones y pagos, ya tenemos toda una serie de información precargada de las mismas y que en algunos casos es editable para que nosotros podamos corregir algo que sea incorrecto o que no, digamos, no corresponda a la declaración que yo voy a presentar, pero en otros casos sí es información que ya no se puede editar, ¿no? Entonces, por ello es importante continuar con esta revisión y buenas prácticas en la emisión y en la recepción de comprobantes fiscales. Y bueno, conlleva pues muchas consecuencias como ya lo hemos comentado, ¿no? Aquí nada más una que yo agregaría es que también nos puede detener algunos procesos como algún tipo de fusión o liquidación de sociedades, ya que revisan que no existan diferencias entre las declaraciones y los comprobantes fiscales y hasta que no lleves a cabo ya sea la presentación de declaraciones complementarias o bien la aclaración o el desvirtuar las diferencias, pues te tienen detenidos estos procesos, entonces bueno, es otro aspecto a considerar.
Y bueno, pues aquí avanzando Adelante, sir. con el siguiente, gracias. Gracias, Osvaldo. Y avanzando con el siguiente punto de este webinar, vamos a platicar de cruces de información realizados por las autoridades. ¿Qué nos pueden comentar, Viviana, Osvaldo, al respecto? Gracias. Pues mira, ya hemos estado hablando este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de formas para emitir comprobantes fiscales y nos puede detonar ciertas invitaciones, vigilancias profundas, e inclusive auditorías formales, revisiones de gabinete, si nosotros tenemos ciertas inconsistencias, ¿no? El famoso algoritmo, ¿no? Que todos le tememos ya, ¿no? Donde con la información que tiene la autoridad fiscal puede iniciar este tipo de procesos. Pero ¿qué hace la autoridad fiscal, no? Sabemos en el caso de facturas emitidas, pues compara toda la información que tenemos nosotros en nuestras declaraciones de pago provisionales, en nuestras declaraciones anuales versus los FDIs. Y ojo, no solamente se refiere en el momento en que yo estoy presentando la declaración anual. Si a lo mejor en ejercicios posteriores hago cancelaciones de CFDIs o emito notas de crédito, normalmente esa es una alerta para la autoridad fiscal y nos puede llegar a cuestionar, a solicitar información al respecto. Entonces, tenemos que ir monitoreando todas estas cuestiones. Y evidentemente, todo esto va de la mano, pues, con nuestra contabilidad, ¿no? Nuestra contabilidad, ahora sí que desde el punto de vista fiscal, la que comparto con el SAT y nuestros libros, ¿no? Y registros contables, todo eso debe de estar acorde, ¿no? No debemos de tener discrepancias, ¿no? Porque si no, vienen las alertas que les comento, ¿no? En el tema del IVA, ya nos comentaba César y Osvaldo, ¿no? Es bien importante el tema de, oye, lo emitieron con PUE, los FDI, si no, la autoridad está haciendo ya determinaciones de impuestos en materia de IVA, si hay un error de este tipo, considerando que tú ya cobraste contraprestaciones, o bien también si tu proveedor te lo emite con clave PUE cuando no procede, hay desfases o temas temporales en materia de IVA en cuanto al momento exacto en el que yo pueda ejercer este acreditamiento, aun y cuando yo pueda demostrar que el pago lo hice a lo mejor antes o después, ¿no? Entonces, también se presentan estas diferencias temporales, ¿no? Y yo les diría, la autoridad también se llega de bastante información que terceros reportan, que los demás, los contribuyentes con los que yo tengo una interacción, ¿no? Me reportan en la DIOT, el sector financiero también reporta y de ahí tiene bastante información, ¿no? Y evidentemente con todo esto, ¿no? Pues, tenemos precargas, ¿no? En las declaraciones de pago provisional y también en las declaraciones anuales y cualquier cambio que yo haga o de esos conceptos adicionales que yo incluyo dentro de mi declaración anual y que no están soportados con un CFDI, digamos, o que vienen de partidas que acumulé anteriormente, todo eso puede ser una alerta y lo que recomendamos es, puede ser que no estemos mal, pero tener los soportes y la evidencia en caso de una eventual revisión, ¿no? No sé, Osvaldo, si tú quieres seguir comentando este tema de todos estos cruces que hace la autoridad. Sí, gracias, Viviana. Digo, como ya lo comentó Viviana, todos estos cruces ya están predefinidos por el algoritmo y las bases de datos del SAT. Sin embargo, cuando nosotros recibamos algún tipo de documento, ya sea invitación, alguna vigilancia, un requerimiento, etcétera, es importante no solo como que tomar los datos que nos está señalando en este documento, ¿no? Porque lo que hemos notado es que muchas veces sus bases de datos están desactualizadas o no tanto desactualizadas, pero sí tienen ahí un retraso en la fecha o en el tiempo en el que llevaron las actualizaciones y actualmente esa información ya no es correcta, ¿no? Esto, por ejemplo, se podrá presentar si nosotros ahorita llevamos a cabo la corrección de recibos de nómina, ¿no? Va a tardar un poquito de tiempo en que el SAT actualice sus bases de datos y los cruces que realiza y, bueno, por lo tanto, no van a ser digamos que 100% precisos en tiempo real. También hay algunas discrepancias entre los visores de los distintos comprobantes que tiene disponibles el SAT en su portal y los comprobantes fiscales que constan en esas mismas bases de datos, ¿no? A veces considera en visores comprobantes que ya están cancelados, pero en sus bases de datos pues todavía tiene algunos que los marca como vigentes y por ello hay ciertas inconsistencias. También no considera datos incluidos en algunos campos específicos de los comprobantes fiscales, que esto, por ejemplo, podría ser en el caso de nómina. Por ahí
como que no relaciona el ISR que yo estoy plasmando en el complemento de nómina y, por ejemplo, otro campo que puede ser el ISR retenido del exceso o el reintegro de ISR, ¿no? Que en teoría, pues esos dos campos se tendrían que complementar y también considera información a la que el contribuyente no tiene acceso, ¿no? Actualmente ha enviado invitaciones señalando que el IVA que tú declaraste, pues eh, no es consistente con las DIOT que presentaron terceros. Entonces ahí prácticamente, pues nos pone a revisar algo a lo que nosotros no tenemos acceso. Entonces ahí pues basta con verificar que nuestra determinación sea correcta y pues ya declaraciones con terceros, pues no tenemos el acceso ni a esa información ni a las personas que nos declararon dentro de estas informativas. Y bueno, aquí le cedo la palabra a Julia, para, en caso de que nosotros no atendamos o desvirtuemos estas diferencias, ¿qué nos puede ocasionar en tema de certificado de sellos? Claro, Osvaldo, gracias. Y digamos, ahora que estamos hablando de todos estos requisitos y los cruces de información que hace la autoridad, si lo vemos con esta perspectiva de los procedimientos que la autoridad ejerce y cómo en la práctica se van a traducir en estos mecanismos que la autoridad va a ejercer, pues uno de los que está hasta adelante es el procedimiento de cancelación o de restricción temporal de los certificados de sello digital para la expedición de CFDIs. Y como el título es muy largo, voy a hablar de cancelación de sellos, ¿no? Para ponerlo muy sencillo. Y entonces es muy importante que lo tengamos en la mente porque la realidad es que la autoridad, aplicando este procedimiento de cancelación de sellos, ha identificado que es un procedimiento efectivo desde llamar la atención de los contribuyentes para que hagan una corrección o den una explicación y pueda solventarse una explicación lógica o correcta hasta mecanismos de recaudación de determinados importes y hasta ciertos niveles por la expeditez que demanda el poder tener activo el certificado para poder seguir emitiendo CFDIs. Y entonces, por esa razón, en este webinar hemos puesto tanto énfasis en la importancia que tienen los CFDIs. Y si los llevo entonces a una reflexión, digamos, en general, la realidad es que la autoridad ha identificado que este es un mecanismo que va a continuar utilizando porque le ha dado mucha información, porque los CFDIs se van utilizando en tiempo real. Entonces, recuerden ustedes que la autoridad utiliza estos procedimientos o estas consecuencias a partir de la revisión de los CFDIs, no solo en las auditorías, sino desde las invitaciones, desde revisiones profundas, hasta los procedimientos de cancelación y ahora la nueva visita domiciliaria que también vamos a platicar. Entonces, esa es la relevancia de poner esta especial atención. Particularmente en el tema de cancelación de sellos digitales, desde 2014 que se incorporó el procedimiento ahora, se han incrementado cada vez más causales de cancelación de sellos. Y entonces nos deja ver claramente que estamos frente a un procedimiento que va a continuar con ese dinamismo, con esa fuerza, con esa rigurosidad con la que la autoridad lo está viendo. En el tema de los requisitos de CFDIs, con una perspectiva de controversia, recuerden ustedes que hay mucha controversia alrededor de cuáles requisitos nos van a generar una afectación de deducción y cuáles no. Y eso también tenemos que tenerlo presente. Entonces, tengan en mente este procedimiento de cancelación. Tengan en mente que una vez que la autoridad lo inicia, tenemos un plazo para hacer un procedimiento de aclaración con miras a reactivar el sello, pero la preparación de la documentación para soportarlo puede llevar también su tiempo. Y ahora con las nuevas causales que se adicionaron, pues también existen, digamos, esta especial atención que debemos de poner. Entonces, creo que te cedo la palabra, César, para continuar con estos temas. Pues, Adelante. pues bueno, realmente sería Julia prácticamente para regresarte la palabra porque ahora sí vamos a entrar en este tema que probablemente va a ser el dolor de cabeza en los próximos años. Todo lo que es comprobantes fiscales falsos y este procedimiento del artículo 49 bis. Entonces, si nos puedes platicar al respecto. Entonces, una vez que nuestro moderador ha dado pauta a este nuevo tema, que casualmente sigo yo y entonces ahora les sigo platicando un poquito de este tema. Ya adelantábamos que es parte de la reforma de este año, estos procedimientos que en este momento estamos identificando como el artículo 49 bis.
pero que de manera amplia tiene que ver con este nuevo requisito que se incorporó a los CFDIs que tengan o amparen operaciones reales existentes o verdaderas. Y esto está muy ligado con el tema de materialidad. Y uno diría, bueno, pues es que el tema de materialidad ya tiene muchos años y la autoridad lo ha cuestionado por años. Pero el que se haya incorporado como un requisito del CFDI nos lleva a un nuevo nivel de discusión, sobre todo porque detona más facultades para la autoridad en el tipo de procedimientos que puede aplicar. ¿A qué me refiero? A que el que esté como nuevo requisito le da la posibilidad de disparar o detonar el procedimiento de cancelación de sellos digitales, le da además la facultad de tener una nueva visita domiciliaria ex profeso para revisar ese requisito y que pretende ser muy expedita, y eventualmente los casos más extremos, más facultades en materia de ejercicio de acciones penales. Entonces, esa es la razón por la que el que se haya incorporado como un requisito cobra una nueva relevancia para todos los contribuyentes. La segunda reflexión que les ponemos en la mesa es que lo debemos de ver en la dualidad, tanto de los que emita el contribuyente como de los que reciba, porque bajo este nuevo requisito va a tener un impacto en esos dos ámbitos, en distinta manera, y ahorita voy a explicar por qué, pero sí tiene ese impacto dual. Entonces, ese es el segundo elemento que tenemos que tener atención. Y el tercero es que la exposición de motivos dice que este nuevo requisito y esta nueva visita domiciliaria tiene como objetivo combatir las operaciones y estas prácticas de la emisión de CFDIs que verdaderamente son falsos, lo que en el medio conocemos como los factureros, los CEFOs. Eso dice la exposición de motivos que pretende combatir. Pero lo que sucede en la realidad es que este nuevo requisito y el procedimiento le aplica prácticamente a todos los contribuyentes, se porten bien o se porten mal. Y tiene que ver más con un tema de atención de procedimientos, recabar información y en un plazo muy corto, tiene que ver más con eso que si verdaderamente las operaciones son falsas o no. En terminología, así le llama la disposición, el código les llama falsos comprobantes fiscales, aunque no lo sean. Y por eso vamos a usar esa terminología, porque muchos contribuyentes dirán, bueno, yo no hago operaciones falsas, yo estoy ajeno a este tema, pero en realidad es una terminología que puede ser engañosa, porque la realidad es que así los denomina el código, pero se van a considerar como tal cualquier CFDI que emitan de cualquier operación que simplemente no se le haya dado la debida atención con las pruebas suficientes. Ahora, el otro tema también a considerar es que si lo comparamos con el procedimiento del 69B, que es este procedimiento de las listas negras, como lo conocen mucho, o los procedimientos dirigidos a los factureros o a los CEFOS, si pensamos cómo se ha aplicado ese procedimiento a lo largo de todos estos años, ya llevamos más de 10 años con este procedimiento, en aquel momento parecía que solo iba a atacar a esos contribuyentes porque está exprofeso dirigido para ellos. Y en la práctica se ha traducido que abarca a todos los contribuyentes. Cualquier contribuyente puede verse inmerso en eso, aunque no se trate de ese tipo de operaciones. Ahora, si pensamos en esa línea y lo comparamos contra la visita domiciliaria que se incorporó a partir de este año, pues todavía más. Es evidente que va a aplicar a todos los contribuyentes y va a generar un impacto de mayor o menor medida en una u en otra dimensión. Ahora, para poner un poquito más ilustrativo el procedimiento, sin ánimo de entrar a cada paso, porque en este momento no es lo más trascendente, quiero que ustedes identifiquen los aspectos más relevantes o recuerden los aspectos más relevantes, porque como ustedes saben, hemos platicado ya estos temas desde la iniciativa, hace unas semanas por los medios de defensa y ahora queremos platicarlo con el ángulo de CFDIs. Entonces, en ese sentido, es una visita domiciliaria, pero es exprofeso para cumplir este requisito, amparo o no amparo operaciones reales o verdaderas, y va a iniciar con una orden de visita, como todos la conocemos, y la orden debería de establecer los motivos de la presunción. Pero ahí ya tenemos un amplio margen, porque a diferencia del procedimiento del 69, donde la autoridad es muy amplia en decir, bueno, pues tiene que, o es porque los activos, no tiene activos el que emite los FDIs, o porque no tiene infraestructura, o porque no tiene personal, porque la ley le impone a partir de esas premisas. En este caso no hay un mínimo del que la autoridad tenga que partir. Prácticamente cualquier razón que la autoridad considere
que la lleva a presumir que el CFDI no es verdadero o no para una operación real, va a ser motivo suficiente. El deber ser dicta que debería de ser algo objetivo y motivado, pero la práctica, como todos saben, nos lleva a un margen amplio de subjetividad. El segundo punto que les quiero dejar claro es lo que ven en la parte superior con esta flecha ancha que apunta a la derecha, porque dice la disposición que se va a decretar la suspensión de la emisión del CFDI. Me parece que es una técnica legislativa incorrecta porque puede ser que se pretenda referirse a la restricción del certificado de sello digital o puede ser que se pretenda referir a que ya no podemos emitir más FDIs. No está muy claro porque para el momento en el que la visita domiciliaria se emite, el CFDI ya está emitido. ¿Cómo lo vamos a suspender? Posiblemente se refiere a los efectos mismos, pero eso lo vamos a ir seguramente perfeccionando en la práctica por la falta de regulación. De ahí el siguiente punto relevante es que esta suspensión va a durar todo el procedimiento, pero es un procedimiento donde solo tenemos en esencia dos cosas. Primera, si no ponemos atención en recibir la orden de visita, ya sea el representante o es un tercero, es inmediato, directo a resolución de que se tuvo por no desvirtuado con todas las consecuencias que genera. Entonces, ojo con la atención de esas visitas. Pero si seguimos el procedimiento, se entrega la orden y solo tenemos 5 días para aportar pruebas sin la posibilidad de que exista una prórroga. Y si la autoridad emite su resolución, en la tercera flecha verán que tiene 15 días para emitirla. Y si la consecuencia para la autoridad es que no se desvirtuaron estas presunciones, entonces la consecuencia va a ser que el CFDI se va a considerar falso con efectos generales y las operaciones no van a producir efecto fiscal alguno. Y eso va a detonar dos consecuencias. Para la persona que lo emite, que es la que está soportando la visita domiciliaria, tiene esta declaratoria y además detona de inmediato causal de cancelación de sellos, sin la posibilidad de pasar con este procedimiento de restricción temporal de aclaración. Primero se cancela en definitiva, puedo presentar una aclaración, pero durante el procedimiento de aclaración no voy a tener derecho a que me reactiven el sello. Eso es para el emisor, que es a quien va a ir dirigida la visita domiciliaria. Pero además, una vez que se emite esta resolución, se va a publicar en el diario oficial y en la página del SAT como sucede en el procedimiento del 69B. Y a partir de que se publique, ustedes ven en el recuadro naranja que tiene el que lo recibe 30 días únicamente para eliminar los efectos mediante la presentación de una declaración complementaria. Y si no lo hace, la consecuencia va a ser causal de restricción de sellos. Entonces, como ustedes verán, primero elimino los efectos y si no lo hago, me van a iniciar un procedimiento de cancelación de sellos. La norma no prevé para la persona que lo recibe la posibilidad de defenderse o de ir a demostrar que la operación es real o verdadera, como sí sucede en el 69B. La única alternativa que tiene el que lo recibe sin haber metido las manos es simplemente eliminar los efectos del CFDI. Entonces, esa es la razón de la relevancia de estos procedimientos. Véanlo ustedes como contribuyentes desde el punto de vista de emisores de CFDIs, porque el día de mañana se puede generar un impacto para sus clientes si no se atiende apropiadamente una visita, considerando que tenemos solo 5 días. Y vean ustedes como receptores de un CFDI. Si mi proveedor no atiende adecuadamente una visita, me va a generar una consecuencia inmediata sin posibilidad de defenderme. Entonces, este es el tema que les queríamos compartir. Es un tema que va a seguir dando mucho, ya está en vigor. Y la siguiente pregunta es: ¿a qué CFDIs? Que esa es una pregunta que todos nos han hecho. La respuesta sería a los CFDIs emitidos a partir de este año. Eso es lo correcto, legal y lógico, pero no existe disposición transitoria y vamos a ir viendo cómo la autoridad lo vaya aplicando. Pero, ¿qué pasa con las operaciones que pueden ser de tracto sucesivo o las operaciones que tengan consecuencias subsecuentes? Una operación que haya iniciado en 2025 que nos amerite la emisión de un CFDI en 2026, imagínense pagos en parcialidades, pues entonces la autoridad va a decir, no, pues sí te puedo cuestionar la operación, pero viene de 2025, sí, pero la parcialidad la pagaste hoy, o si el complemento de pago se emite este año. Entonces va a haber una cantidad de operaciones que vienen del año pasado que pueden tener un impacto de CFDI de distintos tipos en este año y eso va a generar también mucha polémica en la aplicación por la autoridad de si lo puede o no lo puede cuestionar.
Entonces, adelante, César. Julia, digo, aprovechando lo que acabas de decir, y digo, sé que a lo mejor puede ser un poquito absurdo, pero nada más para ponerle un poquito más de sabor a lo que nos acabas de platicar. ¿Eso significa que entonces de 2025 hacia atrás pude haber emitido CFDIs por operaciones irreales, falsas, y no tengo ningún problema? Claro, claro, tienes mucha razón, César, porque lo vamos a llevar a ese absurdo, ¿no? Los que realmente se portaron mal y emitieron esas operaciones van a decir, pues entonces este procedimiento no me aplica, pero las Ujú. operaciones que tengan una emisión subsecuente, entonces sí, ¿no? Podrían existir argumentos para sostener, oye, pero ya existían las facultades de la autoridad en el extremo en materia penal para ejercer estas acciones en contra de los que emitían CFDIs que no ampararan operaciones reales, pero ahí entramos en una discusión muy grande, porque por cómo estaba redactada la norma penal, se refería a los CFDIs mismos, cuando los CFDIs sí son reales. Lo que está Exacto. fuera o ilegalmente es la operación que pretende amparar. Entonces, ciertamente los que lo hicieron hasta antes de este año van a tener ese camino de defensa. Es verdad, a ese absurdo podemos llegar. Oye, Julia, y otra cuestión que no sé qué opinión tengas, pero ya con el 69 pues teníamos este calvario, ¿no? De decir, bueno, tengo que tener la materialidad de las operaciones. ¿Qué diferencia va a existir ahora con esta nueva disposición y este nuevo procedimiento? ¿Cambia los procedimientos de materialidad que están haciendo las compañías? Digo, lo comento porque igual alguien de la audiencia puede preguntar, entonces ahora tengo que agregarle a los FDIs una mención de que es por una operación real, existente, etcétera, verdadera, o que cambia en un sentido, déjame decirlo, práctico, al margen de todos los elementos jurídicos que nos estás comentando de las deficiencias de la norma y la posibilidad del amparo, pero ¿qué cambiaría? ¿O tú qué opinas en cuanto a este proceder de los contribuyentes? Tienes toda la razón, porque si lo vemos en un enfoque práctico, ¿en qué se va a traducir? Me parece que hay tres o cuatro puntos que podemos considerar. El primero es que, a diferencia del 69B, donde podía estar un poquito más sectorizado el tema de la carga de tener que estar, digamos, cuidando o protegiendo estos FDIs, ahora es universal, eso es prácticamente una realidad, ¿no? Entonces, ahora sí, todos nuestros FDIs tenemos que tener un mínimo de cumplimiento, de cuidado, de soporte, porque lamentablemente estas acciones tan agresivas como tener que cancelar el sello al que lo emite, al que lo recibe, no tienen un límite de monto, ¿no? Podría ser por cualquier operación, por cualquier monto, por cualquier tipo de CFDI. Entonces, se abre completamente. Esa es una. La segunda es que ya sabíamos toda la dificultad que tenemos con la autoridad para poder, digamos, llegar a una convergencia de que efectivamente estoy demostrando que la operación real es real o verdadera. En la actualidad, desde el punto de vista de controversia, sigue siendo una discusión muy polémica porque la autoridad ha llevado el estándar probatorio a un extremo máximo, es decir, puede incluso plantearse lo desmedido, lo absurdo, lo extremo, y esa sigue siendo una controversia muy grande que impera todavía, y eso a nivel práctico pues, se va a traducir justamente en que mientras son peras o son manzanas, pues yo tengo que robustecer muchísimo mi documentación y por ende mejores prácticas todavía de cumplimiento de las que de por sí ya teníamos. Gracias, Julia. Muy bien. Pues ahora pasaríamos al tema de infracciones y sanciones. Viviana, no sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, gracias, Julia. Digo, lo hemos estado platicando durante la charla cuáles son las sanciones, pero regresando al tema, perdón, es que nos apasiona el tema de comprobantes falsos y 69 veces, nada más muy brevemente. A mí también lo que me preocupa es cuando tuvimos el 69B, por lo menos sabíamos por dónde podría tener la autoridad algún indicio, ¿no? Si no tengo activos, ¿no? No tengo bienes, no tengo empleados. Y la problemática ahorita con este nuevo procedimiento abreviado de revisión, como dices, puede ser para cualquiera, ¿no? Creemos que puede ser solamente, como dice la autoridad fiscal en su plan nacional, ¿no? O factureras o nomineras, las que emiten nóminas, ¿no? Entonces, puede ser para cualquiera, pero aquí no sabemos cuál puede ser la causa, cuál es ese indicio que va a buscar la autoridad también, ¿no? Entonces, como que es
es aterrador, por decirlo o calificarlo de alguna forma, ¿no? Sí, totalmente, Viviana, porque nos lleva una reflexión también muy profunda, que nos llevaría más tiempo y otro webinar, casi, casi, pero Sí. todas estas bases institucionales que tiene la autoridad, mucha información justamente parte de ahí, ¿no? Pero hay una línea muy delgada entre la certeza jurídica que debe tener un contribuyente de la información que obra en poder de la autoridad que le lleva a ejercer un acto de molestia tan fuerte como una visita domiciliaria con consecuencias tan graves y la posibilidad que tiene la autoridad de reserva de información para mejorar sus planes de gestión. La línea es muy delgada y justamente ahí es donde estamos entrando en esa subjetividad. Ujú. Y por otro lado, si partimos de la premisa del estándar probatorio tan alto que tiene la autoridad y ninguna regulación del mínimo de elementos que tendría que utilizar para presumirlo, pues vamos a entrar justo al mundo del debate, la controversia y la subjetividad. Entonces, me encanta el adjetivo que usó Viviana de aterrador porque de verdad que sí, vamos a una nueva discusión con la autoridad. Gracias, Julia. Perdón que me haya metido, pero sí quería desahogarme por lo menos. Y hablando, que ya me había sido la palabra de infracciones y sanciones, les comentaba, ya le hemos estado diciendo durante la plática, ese primer rubro, ¿no, Osvaldo? ¿Qué pasa si no lo emito? Que es muy general, ¿no? Si no emito, si no tiene requisitos y bla, 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 ¿no? Adelante. Sí, sí, de acuerdo, Viviana. Digo, lo que contempla el Código Fiscal como sanciones en materia de expedición de comprobantes fiscales está muy generalizado, ¿no? Y en una sola como que infracción engloba a la generalidad, ¿no? El no expedir, el no entregar o no poner a disposición de los clientes y ahora también el solicitar una constancia de situación fiscal o una cédula de identificación fiscal para la emisión los considera como una infracción y les corresponden sanciones que van de 22.300 a 127.530 pesos y en caso de reincidencia, pues la clausura incluso del establecimiento por un periodo de 3 a 15 días. Y en caso de personas físicas que tengan actividad empresarial, la multa es considerablemente menor, que va de 1.910 a 3.800 pesos. Y bueno, en el caso de comprobantes de ingresos, que no sean cancelados o no sean cancelados conforme al proceso y tiempos marcados por las disposiciones fiscales, bueno, puede representar una multa que va del 5 al 10% del monto del comprobante fiscal. Bueno, otra infracción es el expedirlos a personas distintas con aquellas que yo realizo efectivamente la operación y lo que comentábamos, el condicionar la emisión a que me exhiban una constancia o una cédula de identificación fiscal y bueno, es una multa de 21.420 pesos a 122.440 y de igual forma, en caso de reincidencia, es una clausura preventiva del establecimiento del contribuyente contemplando también una multa menor para personas físicas con actividad empresarial. Y adicional a la multa que veíamos en la lámina anterior, que es la general por la emisión incorrecta de comprobantes, se contempla una multa adicional en caso de que yo esté obligado a utilizar un complemento de estos comprobantes y yo no lo incluya. Y esta va de 450 a 670 pesos. Eh, digo, por ahí en la resolución miscelánea se especifica cuáles son los contribuyentes que están obligados a utilizar estos complementos y también se especifica la vigencia que van a tener. Entonces, bueno, hay que vigilar esto, ¿no? Y digo, complementos que son pues muy comunes y prácticamente de uso diario, pues es el complemento de pagos, el complemento de nóminas, ¿no? Hay otros más específicos como el de complemento cartaporte u otros pero bueno, hay que vigilar nada más que se esté cumpliendo con ellos. Y bueno, en tema de comprobantes fiscales falsos, también hay unos aspectos penales que aquí pues te cedo la palabra, Julia. Gracias, Osvaldo. Pues estamos llegando a la recta final de los temas que hoy queríamos platicar con ustedes y como habrán visto hay muchísimo que se puede analizar y finalmente ponerles entonces este tema de los aspectos penales. La realidad es que ya existía esta disposición, creo que debemos recordar eso. La autoridad ya desde hace algunos años había
intentado incorporar a la legislación fiscal medidas más severas, como en el ámbito fiscal, e inclusive configurar el supuesto de delincuencia organizada, como ustedes recordarán que desde la reforma 2020 se pretendía. Entonces, de allá para acá se ha ido pues discutiendo la constitucionalidad de poder configurar una conducta penal de ese tipo o no constitucional, incluso desde el punto de vista internacional. Ha ido y venido la discusión hasta que finalmente quedó en lo que se estableció como un supuesto penal, para regular el supuesto en el que se expidan, enajenen, compran, adquieran comprobantes o CFDIs que no aparen operaciones reales o verdaderas. Esa era la intención, o así estaba la disposición. Pero la autoridad se dio cuenta que configurada de esa manera no estaba logrando lo que se buscaba, porque si lo que estás pretendiendo atacar es una operación que ampara un CFDI, que tiene todos los requisitos, que incluso tiene el sello digital del SAT, del contribuyente, pero que en el fondo realmente es una simulación de actos, la configuración del supuesto penal no estaba bien planteada. Como se dieron cuenta de eso, ahora justo por eso usan esta terminología de falsos comprobantes fiscales, porque ahora la ley dice, oye, cuando tú no cumples con este requisito de demostrar que la operación sea real o verdadera, en automático se va a considerar que es un comprobante fiscal falso. Y entonces ahora sí lo conectan mejor con el supuesto penal para decir, oye, quien expide, enajene, compra, adquiera o le dé efectos fiscales a los falsos comprobantes fiscales va a incurrir en una conducta penal. Entonces, así es como están tratando de encuadrar o ligar esta nueva reforma que le llaman falsos comprobantes fiscales con una conducta penal. Y como platicábamos hace unos minutos, realmente no estamos hablando solo de los que verdaderamente son falsos o simulados, sino prácticamente de cualquier CFDI si el contribuyente no tiene la precaución de atender correctamente el procedimiento de la visita domiciliaria. Ahora bien, es una realidad, creo que eso también es bueno y claro ponerlo en la mesa, el matiz con el que debemos de considerar estos aspectos penales, porque la realidad es que desde que la autoridad los empezó a incorporar, cuando hicimos aquel análisis de la delincuencia organizada ya hace algunos años, lo que decíamos es que la autoridad, pues muy probablemente lo iba a utilizar para las conductas más graves, solamente en esos casos, porque a lo largo de los años es lo que ha venido sucediendo. Entonces, tampoco es que queramos poner en la mesa un terror extremo de decir aguas, porque ahora todo CFDI va a pasar por esos procedimientos. Nos parece que no va a ser de esa manera. El derecho penal está diseñado para las conductas más graves y nos parece que en ese ámbito la autoridad lo ha tenido claro. Pero bueno, desde el punto de vista del procedimiento, de los requisitos y de las facultades, la realidad es que la disposición sí permite ejercer acciones penales para cualquier CFDI. En la práctica hemos visto que se ha matizado y focalizado a las operaciones o casos más graves o más delicados. Entonces, pues tengan ustedes presente este tema. Y finalmente en el último bullet pueden ver que además en este perfeccionamiento que se hizo a partir de este año a los cambios a la ley, también se agregaron a las plataformas digitales como posibles infractoras o comisoras de supuestos penales en el caso de que publiquen o permitan publicar anuncios para la adquisición o enajenación de estos CFDIs. Entonces, alrededor de los aspectos penales, pues estas son las reflexiones principales. Me parece que con este tema Gracias. hemos concluido todos los, entonces le regreso la palabra a nuestro moderador, César. Adelante, por favor. Gracias, Julia, y gracias, digo, tanto a Viviana como a Osvaldo por todos los temas que nos han compartido el día de hoy. Y en afán de responder algunas de las preguntas que nos estuvieron compartiendo aquí en el sistema de Zoom, vamos a comentar algunas de ellas para poder aprovechar el tiempo y resolvérselas, ¿no? Entonces, voy a leer algunas para poderlas platicar aquí, todos los que estamos en el webinar. Hay una pregunta que nos establecen, para emitir un CFDI de ingreso a público en general, si se puede utilizar el método de pago PPD. No sé, si Osvaldo y Viviana quieran comentar algo. Yo creo que lo normal es, si es público en general, debería estar pagado, ¿no? Pero pues también sucede que luego hay personas que dicen, oye, es que yo no quiero darte mis datos fiscales, pero sí requiere una factura y es una operación aislada, sigue siendo público en general y a lo mejor no se liquidó en ese momento.
No sé, Osvaldo, Viviana, ¿qué nos quieran comentar? Sí, y de hecho las guías te dicen, ¿no? La lógica que tú dices, César, es totalmente, y está plasmado en las guías, te dice que en público en general es puede, ¿no? Es bajo esa forma, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Hay otra pregunta que nos comentan, ¿qué sucede si un cliente nos deposita pero no sabemos quién fue? Eh, y entonces, para efectos de reconocer ese depósito, si lo catalogo como anticipo o qué tratamiento le doy. No sé, Osvaldo, bien, si quieren comentar algo, pero veo, esto es muy común. Al final, pues, creo que no hay duda, es un ingreso. El tema es cómo lo documentamos. Sí, de acuerdo, César. Pues mira, digo, es un tema un poquito complicado, ¿no? Porque si yo no conozco quién me está haciendo el depósito, pues es un poquito, o prácticamente para mí se me vuelve imposible, pues saber a quién voy a emitir este comprobante, ¿no? Tal vez ahí, pues, lo más conservador sería, pues, tú considerado para tu declaración, si todos tus actos son grabados o todos tus actos son a tasa cero, pues considéralo como un acto más y pues espera hasta que te aparezca el cliente para emitir el complemento de pago, ¿no? O también lo que puedes hacer es, si tú tienes estricto control en CFDI, lo que algunas prácticas hacen otro tipo de otros contribuyentes es lo emito a público en general y una vez que aparece el dueño, ¿no? del Ya. pago de la operación, la cancelas y ya se lo haces en forma particular, ¿no? Identificada. Porque recuerden que los de público en general, ¿no? Pues se pueden cancelar y sin necesidad de tener una confirmación, ¿no? O aceptación. Pero sí, la De conclusión es acuerdo. acumularlo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Y aprovechando que tenemos a nuestra socia Viviana, que es experta en el sector financiero y en algunas operaciones con casas de bolsa, no sé si nos puedas comentar, Viviana, de algunas preguntas que nos están haciendo de casas de bolsas, moneda extranjera. ¿Qué opinión te merecen estas preguntas que tenemos aquí en el chat? Sí, lo que nos están preguntando es, oye, ¿por qué cuando yo compro o vendo moneda, la casa de cambio nos emite un comprobante sobre la compraventa y yo no? Y la respuesta es porque en términos de las reglas de CFDI y obligaciones que tienen este tipo de contribuyentes, ellos son los obligados a meterme, a expedirme, perdóname, este tipo de comprobantes. De hecho, las reglas de carácter general nos indican que la casa de cambio tiene que poner el total de la moneda comprada, o sea, la compra y el total de la venta. Y con eso uno, como receptor de ese CFDI, pueda amparar esta transacción, ¿no? Pero sí, ellos son los obligados. Ahora bien, también hacen una pregunta acerca del tipo de cambio, ¿no? Oye, yo emito una factura en moneda extranjera y a la hora que la cobro, pues me emito yo el recibo de pago, el complemento de pago. ¿Qué tipo de cambio se utiliza? El tipo de cambio debe ser al momento del cobro, ¿no? Y nos indican que en la plataforma o algo no se jala la información, pues tenemos que adecuarlo, ¿no? Porque los efectos fiscales se tienen que dar y utilizar en materia de IVA, por ejemplo, cuando yo hago ya el cobro, ¿no? Y emito este recibo de complemento de pago. No sé, Osvaldo, ¿y tú cómo lo ves? Sí, de acuerdo contigo, Viviana. Pues digamos que lo que nos detona el pago de la contribución es como tal el cobro, ¿no? En caso de IVA, entonces, pues sí, el tipo de cambio que se manifieste en complemento. Perfecto. Aquí hay una pregunta también interesante del último que estaba comentándonos Julia. Nos dicen, oye, la pena de prisión en el caso de personas morales, ¿a quién le aplicarán esta sanción? ¿A los socios, al representante legal o cómo funciona? No sé, Julia, que nos puedas platicar, que eso es algo muy recurrente que nos preguntan, ¿no? Totalmente, César. Es una pregunta muy común y yo les diría que hay que desdoblarlo primero en la propia persona moral y las personas físicas, porque lo primero que tenemos que tener en mente es que desde hace algunos años se reforzó la posibilidad de sancionar a la persona moral como tal, como entidad, porque ustedes recuerdan que tiene esa personalidad jurídica. Entonces, claro, la persona moral no va a ir a la cárcel, ¿no? No se puede privar de la libertad, pero sí hay sanciones que se le pueden aplicar
Y una de las más extremas es la disolución, o sea, la obligación de que la sociedad se tuviera que liquidar como consecuencia de haber incurrido en un supuesto o de un delito penal. Y a nivel de las personas físicas, de verdad que es un tema que también es polémico y controversial y que también despierta desde curiosidad hasta preocupación, porque tenemos a tres niveles de involucrados. El representante legal que está como responsable de la fiel o de la firma electrónica ante el SAT. Esa es una persona que debemos de poner atención porque además recuerden ustedes que con la firma electrónica se obtiene el certificado de sello digital que a su vez con el que se firman los CFDIs. Entonces, ese representante legal es uno de los que debemos de tener en consideración. El segundo elemento es a nivel de los órganos de administración, empezando por el órgano desde el punto de vista legal, que es Consejo de Administración o Administrador Único, hacia abajo algunos niveles de dirección y finalmente el tema de socios accionistas. La realidad es que esa responsabilidad se va repartiendo en función de varias cosas y escenarios. Yo les diría en este momento que los tres niveles puede llegar a haber una responsabilidad, indiscutiblemente al representante legal que es responsable de la firma. Y para no acaparar las preguntas, los invito a ver nuestro webinar de hace algunos años donde analizamos el tema de delincuencia organizada. Ahí está súper detallada la información. Adelante, César. Gracias, Julia. También estoy notando aquí que en el chat tenemos varias preguntas con relación a retenciones. No sé, Osvaldo, si nos pudieras apoyar con responder este tipo de cuestionamientos. Sí, gracias, César. Digo, por ahí hay un par de preguntas de cuándo debo yo enterar las retenciones, si cuando emiten la factura o cuando se realice el pago, ¿no? Digo, ahí nada más, de manera general, pues las retenciones o lo que detona el entero de la retención es el pago de las mismas. Entonces, no obstante que la factura es emitida con PUE, pues yo la retención la entero hasta que realizo efectivamente el pago. Ahí más bien lo que se tendría que vigilar o que corroborar es que la emisión, si yo no he pagado la factura, pues sea con método de pago PPD y posteriormente con el complemento de pago para que esto vaya en función de ese mismo flujo de efectivo que ya se realizó. Muchas gracias, Osvaldo. Y digo, ya por cuestiones de tiempo, una pregunta última y prácticamente estaríamos concluyendo. Veo que hay varios cuestionamientos respecto a lo que es materialidad, vinculado con notas de crédito. No sé, Julia, si nos pudieras apoyar al respecto para prácticamente con esto cerrar. Claro, César. Sí, preguntaban por ahí ¿cómo puedo demostrar la materialidad cuando lo que quiero hacer es aplicar una nota de crédito o la justificación que tengo que tener para la aplicación de una nota de crédito? Yo les diría que ese es uno de los temas actualmente en boga y en controversia, especialmente en las auditorías, porque justamente como ustedes saben, ya desde hace muchos años la autoridad empezó a poner atención en las notas de crédito y empezó a distinguir lo que considera adecuado y lo que no. Y lamentablemente en la actualidad todavía algunos contribuyentes siguen aplicando estas prácticas y entonces se sigue detonando mucha controversia. Y lo que les diríamos es que justamente véanlo desde el punto de vista de dos elementos, o sea, tanto la razón de negocios o la causa que detona eso, que definitivamente no puede ser tratar de cancelar un CFDI, ese no es el camino, ahí definitivamente vamos a tener un camino cuesta arriba. Y el segundo elemento es la realidad de la operación. En tema de materialidad es tratar de mostrar la trazabilidad de la transacción en una forma razonable y como ustedes saben, en tema de materialidad no hay un camino de una lista cerrada de elementos o requisitos, sino que es un caso por caso. Pero de manera muy general les diría eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la operación? ¿Cómo sucedió para tener que emitir esa nota de crédito? Y en función de eso poder establecer cuál es el mínimo de documentación para poder demostrar la realidad de su operación. Perfecto. Muchas gracias, Julia. Y bueno, pues básicamente hemos llegado al final de nuestro webinar. De nueva cuenta, agradecer su atención y en nombre de todos los panelistas y de todos quienes conformamos en SCAD, les agradecemos.